María Iglesia, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, a Dios gloria, María Padre. Gracias, Señor, por esta bendición en este primer día de la semana, Padre, donde pudimos escuchar de tu alabanza, Padre, por participar de la cita del Señor. Y en estos momentos, Padre, estamos a escuchar tu palabra, por medio de tu siervo, hijo, ministro, Manuel Carla, Padre. Te pedimos que utilices, Señor, tu portavoz, Padre, y que toda palabra que salga de tu boca sea de nutrición y llegue a nuestro corazón, Padre. Y así nutrirnos cada día más, aprender de ella, de Dios, y aportar, Padre, cada día más y predicarla, mi Señor, a todo lo que no conocemos de ti. Dejamos en tu mano, Padre, al cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que asumimos llegar a tu oración. Amén. Amén. Muy buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Bueno, un privilegio para mí estar hoy aquí al frente de ustedes para compartir el siguiente mensaje, que se titula La iglesia es un organismo. Y como todos pertenecemos a la iglesia, pues ya tenemos algunas cosas claras. Las personas que aún no han obedecido el Evangelio, aún no han sido añadidas a la iglesia, pues sencillamente la invitación está abierta para que obedezcan y sean parte de esta hermosa familia. Pero vamos a ver por qué se les hace esa invitación, por qué se les dice que, o se nos dice a todos, por qué la iglesia es un organismo y no una organización. Las organizaciones religiosas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué ocurre con la iglesia del Señor? Nosotros no somos añadidos para traer un beneficio a la iglesia. Nosotros somos los beneficiados al ser añadidos a la iglesia. Las organizaciones es el hombre el que añade, porque tiene reglamentos humanos, tiene una organización que desarrollar y por eso es él el que añade. Y muchas veces, dependiendo del estatus de la persona, pues lo añade. Y dependiendo del estatus, pues no le aceptan. O le hacen pasar por un largo proceso hasta que se cansa y se va. ¿Qué acontece? Nosotros no nos inscribimos en una organización para glorificar a Dios. Dios nos buscó, nos tomó del mundo y nos añadió a su iglesia para su honra y su gloria. No para cumplir un requisito humano o para hacer crecer más el grupo. Hay muchas personas dentro de las organizaciones que les gusta es la cantidad de personas, indiferentemente si tienen problemas, situaciones que ayudarles. No les importa, lo que les importa es la cantidad, porque eso les genera ganancias. Dios no está esperando una ganancia de nadie. Él está esperando que seamos fieles para llevarnos al cielo. Entonces, por todas partes somos nosotros los beneficiados. Antes de bautizarnos, cada uno de nosotros debimos haber estudiado con la persona que nos enseñó el capítulo 2 de Hechos. Por lo menos así lo hicieron conmigo. A mí me enseñaron, tuvimos un estudio bien interesante del capítulo 2 de Hechos para mostrarme cómo había empezado todo el proceso de la iglesia, cómo iba a ser yo añadido y qué era la iglesia realmente. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro que la iglesia no empezó fortuitamente. La iglesia no empezó por una equivocación. No empezó para cumplir un requisito en el mundo. La iglesia sencillamente estaba en la mente de Dios y fue para continuar un proceso para ayudar al ser humano a llegar al cielo. Así de sencillo.
Por eso no puede ser una organización religiosa, es un organismo. Y aparte de eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como es el cuerpo de Cristo, no es una organización, es un organismo vivo, vivo. No es un organismo inerte, es un organismo vivo al cual nosotros pertenecemos y cada uno cumple una función, cada uno es importante. Pero eso debemos creerlo. Si no lo creemos, vemos la iglesia como, bueno, sí, vamos a la iglesia porque es la única forma de ir al cielo. No. La iglesia no es un trampolín. La iglesia que somos todos nosotros, somos ese organismo que formamos parte de ella porque somos una piedrita, un ladrillo que ha ido organizándose para cumplir una función, ¿verdad? Entonces, qué importante es estar convencidos de ese organismo al cual nosotros pertenecemos. Cuando Dios empieza el proceso del llamado, según Juan, capítulo 15, verso 16, el Señor dijo que no somos nosotros los que llegamos, es Él el que nos llama con un propósito. Entonces, ¿qué acontece? Como Él nos llama, Él nos da la oportunidad de ser reconfigurados. ¿Por qué razón? Porque cuando venimos del mundo tenemos una configuración bastante alejada de lo que es realmente creer en Dios, valorar la obra de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitamos esa reconfiguración espiritual, mental, emocional, porque en la iglesia vamos a tener es un estilo de vida, no un mundo religioso, es un estilo de vida. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con una cantidad de mentiras, vicios, malformaciones de cualquier cosa, llegamos con todo eso, ¿verdad? Llegamos con un chip torcido. ¿Qué hace Dios? Reconfigurar ese chip, reconfigurar mi mente, reconfigurar mi vida para empezar un recorrido muy diferente al recorrido que traía en el mundo. Y de repente habrá muchos que dirán, sí, pero es que yo no era tan malo. Era malo, pero no era tan como fulano. Para Dios todos somos malos. Y nadie merece ir al cielo. Así de sencillo. Pero, ¿por qué vamos al cielo? Por la gracia del Señor, por su misericordia. Por eso es que vamos al cielo. No por lo que hayamos hecho o por lo que vayamos a hacer, por lo que estemos haciendo. ¿No? Porque de pronto podrían decir algunos, dicen, no, es que el ministro está más cerca de Dios. Y quién sabe si el ministro es el que está más alejado de Dios por estar pendiente de la iglesia. Porque no nos da tiempo de atender la iglesia, atendernos a nosotros y atender a Dios. Y entonces nos pasa lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Wow, estás haciendo muchas cosas, pero estás alejado de mí. Perdiste el primer amor. Entonces, ¿qué pasó? Mi reconfiguración empezó a torcerse nuevamente. ¿Y qué pasó? Que sencillamente me voy alejando del propósito de vida al cual me ha llamado el Señor. Ahora van agarrando la idea. Yo vengo, pongamos un ejemplo rápido. Yo llegué a los pies del Señor y era muy buen religioso. Yo estaba muy conectado con el sacerdote de la iglesia donde yo me reunía, la iglesia católica. Este señor me había dejado ya hasta dar sermones. Antes de la misa yo tenía un devocional y llegaba mucha gente a escuchar el devocional que yo tenía. Y ya estaba ganando un estatus dentro de la iglesia. No era el encargado de la iglesia, del templo, no era, ¿cómo es que le dicen? Hasta se olvidó. Monaguillo, no era nada de eso. Simplemente alguien que estaba emocionado porque lo dejaban hablar a las personas. Pero ¿qué acontece? Llegó un día
en que el Señor dijo, no, este no pertenece acá. Y resulta que les dije yo, vamos a estudiar la Biblia para conocer más de Jesús y poder hablar mejor de Él. Y me dijeron, no, leer la Biblia no es necesario. Tú tienes a Cristo en tu corazón y con eso es suficiente. Pero resulta que como yo ya había estado leyendo algunas cosas en la palabra de Dios y me estaba dando cuenta que no estaba haciendo las cosas correctamente, necesitaba ser reconfigurado. Cuando me predicaron el Evangelio y me mostraron todo esto, pues sencillamente tuve que reconocer que era religioso. Pero después tuve que ponerme a hacer comparaciones y revisar la doctrina católica y de varias religiones para entender lo que Cristo estaba haciendo en mi vida para poder ser parte de la iglesia. Por supuesto, no a todos les pasa lo mismo, pero es algo para que visualicemos. Siendo un buen religioso me podía quedar ahí, ganaba estatus y cada día podía disfrutar del respeto de la comunidad y todo eso. Si empezaba en la iglesia de Cristo, empezaba otra vez de cero. Y entonces a nosotros los seres humanos nos cuesta ya bajar de acá, hacer y volver a empezar. Pero cuando el Señor me mostró en el capítulo 2 de Hechos lo hermoso que Él estaba haciendo, que Él hizo y que seguiría haciendo en el mundo, entonces dije, hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión. El estilo de vida que llevo no es. El estilo de vida que Cristo me quiere dar, ese es el que necesito, juntamente con mi familia. Y entonces en mi vida pues está antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo religioso, desastre. Después de Cristo, no religioso, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, miembro de la iglesia, un nuevo estilo de vida, reconfiguración para servirle. Y hoy día, sencillamente me gozo de ver tanta gente que quiere cada día ser transformada para pertenecer a ese organismo vivo y alejarse de la religiosidad. Aunque a muchos cristianos les encanta la religiosidad, ¿no? Pero hay que seguir trabajando con ellos, porque no es para criticarlos, porque si fuimos reconfigurados no vamos a criticar a los que no lo están haciendo, sino vamos a ¿qué? Ayudarlos, porque es el estilo de vida mío, ¿verdad? Que es ayudar a crecer, ayudar a salir adelante, ayudar a que crezca. ¿Por qué razón? Porque juntos es más fácil el camino. Las personas piensan que Dios los añade a un grupo de personas simplemente para que la pasen bien, para que vean que todo es chévere, amor y paz. Entonces esa no es la reconfiguración que Cristo quiere, porque muchas veces dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ¿qué acontece? Ocurren problemas, situaciones, hay diferencias, muchos se van porque supuestamente no hay amor, muchos se disgustan porque ayudaron a este y no me ayudaron a mí, pero eso no es de ahorita. En el libro de Hechos también encontramos que los griegos se estaban quejando, ¿verdad? De que las viudas griegas no recibían la ayuda, estaban quejándose, no fueron a decirles, bueno, mire, apóyennos un poco más, no, se estaban quejando, pero eso pasa hoy día también. Entonces no está real, no se han dejado reconfigurar, que en la iglesia los ministros, los colaboradores, los administradores, todos son seres humanos, que nos equivocamos. Y entonces, como nos equivocamos, cometemos errores que muchas veces las personas piensan que es porque lo estamos haciendo mal, no porque no somos infalibles. El único infalible es Dios. Pero si Dios quisiera que nosotros fuéramos infalibles, lo hubiese hecho. Pero no, Él nos usa así, con nuestras deficiencias,
con todas las cosas nos usa dentro de su pueblo, porque nos reconfiguró no para ser la marca de la perfección, sino para ser seres humanos que le hablen, que le alaben, que le glorifiquen y que dependan de su gracia y su misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos que piensan que el Señor los inscribió y ya su nombre está ahí y listo. Ya de ahí no nos mueve nadie. Y bueno, yo de aquí hasta la eternidad y llevo mi vida como mejor me parece. ¿Será eso cierto? No, no. Yo fui añadido por el Señor. Dice Apocalipsis, capítulo 21, que nosotros debemos estar inscritos en el libro de la vida. Pero resulta que si yo sigo perseverando en el pecado, ¿qué va a pasar con ese nombre, con esa inscripción? Se va a borrar, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Dios perdona los pecados, pero en Hebreos, en el capítulo 10, dice la palabra del Señor que el pecado voluntario es castigado. ¿Y cuál es el pecado voluntario? Yo peco, no me arrepiento, yo peco y lo veo algo normal. Me gustan decir las mentiras. Entonces digo una mentira aquí, digo una mentira allá, engaño a este, engaño al otro. Digo, no, pero es que Dios me perdona. ¿Será que Dios va a perdonar la mentira voluntaria? No, ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de fuego. Porque mi reconfiguración es para dejar de decir mentiras y decir la verdad. Así me cueste la vida. Pero hay que decir la verdad. Entonces, ¿se puede borrar mi nombre del libro de la vida? Sí, por causa del pecado. Dios es bueno, Dios es amor misericordioso, pero no puede tolerar el pecado dentro de su pueblo. Él es justo, Él es justo. Cuando nosotros permitimos que el Señor nos reconfigure, resulta que nosotros no vamos a estar cargados con ansiedad y con preocupación de que bueno, es que yo tengo que hacer esto para que el ministro vea, que es que yo tengo que hacer esto para que los hermanos vean, es que yo, no, yo tengo que llevar mi vida en santidad y tranquilidad porque Dios me ve las 24/7. Y no es que Él está ahí, ajá, te vi pecando, ajá, te viste que... No, Él no está de esa manera. Porque nos dio libre albedrío y nosotros podemos pecar. ¿Podemos pecar? Sí podemos. Pero no debemos. No debemos. Podemos pecar. Sí, yo puedo decir mentiras. Sí, yo puedo decir todas las mentiras que quiera. Pero no debo decir mentiras porque eso le desagrada a Dios. Y me añadió a una iglesia que se va a presentar un día sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Una iglesia santa. Una iglesia santa, el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo estará manchado? No. Entonces, si yo soy una mancha, lamentablemente el día que nosotros tiene que ser profunda, porque es por gracia, porque es por fe, pero esa fe no es mía, me la dio el Señor también, para que la pusiera a funcionar a mi favor y en la gloria de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil vanagloriarse de lo poquito que nosotros hacemos. Hace poco un hermano llegó y me dijo, es que yo hacía esto, hacía aquello. ¿Qué importa todo lo que hagas? Hazlo para el Señor. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Así de sencillo. Si vamos a hacer algo, hagámoslo para el Señor. Porque no voy a ser salvo por obras, voy a ser salvo por gracia. Y si queremos hacer algo, dice el verso 10, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es, así. Es que yo estoy haciendo algo demasiado importante en la congregación. No, estás haciendo lo que ya cientos de hombres han hecho durante todos estos años. Es lo mismo. No estás haciendo nada extraordinario. Nada. No te llenes de vanagloria con lo poquito que hagas, porque es algo que debes hacer, porque ya Dios preparó la obra que ibas a hacer en su cuerpo, en su iglesia. Por eso es que debemos ser reconfigurados. Porque en el mundo, si yo hago algo, inmediatamente, wow, mire, este es el Señor tal, porque mejor hacer las cosas y que nadie se entere. Hacer las cosas y que diga la gente más bien, oye, ¿quién lo hizo? No sé. No sé quién lo hizo. Porque la gloria debe ser para el Señor. Al final, al entender todas estas cosas, debemos valorar que es Dios quien nos añade. Que es Dios y no el hombre. ¿Por qué razón? Uno, porque Él nos añade por amor, por misericordia y por gracia. Dos, el hombre siempre va a ver los efectos y en cualquier momento puede ocurrir algo que no es. Debemos darle gracias a Dios que, como dice Hechos, capítulo 2, verso 47, nosotros como iglesia podemos tener favor con el pueblo para que el Señor, los de allá afuera, los añada a su cuerpo, porque los de allá afuera ven que nosotros vivimos en santidad, que nosotros vivimos como a Dios le agrada, y por eso Él añade a la iglesia al que va a ser salvo. Él añade a la iglesia. Yo no entendí mucho esto al principio porque pues uno predicaba, bautizaba y la gente llegaba y después se iba. Y yo decía, bueno, Señor, pero ya va, ¿qué está pasando? Porque si usted añade, ¿por qué se añade? Usted los añade y después deja que se vayan. Pero entendí algo muy cierto, y es que muchas veces nosotros nos creemos superhombres y somos nosotros los que añadimos a la iglesia. Y les enseñamos cosas al hombre y le manipulamos para que lleguen a la iglesia. Entonces esa persona no es añadida por el Señor, es añadida por mí. Y esa persona es la primera que se decepciona porque cuando me ve a mí fallar en algo, se va. Entonces tenemos que predicar el evangelio para que las personas se conviertan. Tenemos que predicar el evangelio para que la gente sea añadida por el Señor. Punto. El Señor no me mandó a más nada. Predica el evangelio. Marcos capítulo 16, verso 15. Ir y predicar el evangelio. No dice, vayan y explíquenle bien todos los detalles, todo lo que usted cree, lo que usted piensa. No. Predique el evangelio que yo me encargo de añadir. Así lo dijo el Señor. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dejemos que ellos hagan el trabajo y nosotros hagamos el nuestro, predicar el evangelio. Y a los inconversos que nos acompañen, pues sencillamente el evangelio es: Jesucristo murió por ti, Jesucristo derramó la sangre por ti, pagó por tus pecados, resucitó, fue llevado al cielo, está sentado a la diestra del Padre, gobernando en su pueblo, en su iglesia, y dándole la oportunidad para que sigas el camino que es Él. Un consejo, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, muy importante en la reconfiguración. Dejemos que ellos hagan el trabajo y nosotros hagamos el nuestro, predicar el evangelio. Y a los inconversos que nos acompañen, pues sencillamente el evangelio es: Jesucristo murió por ti, Jesucristo derramó la sangre por ti, pagó por tus pecados, resucitó, fue llevado al cielo, está sentado a la diestra del Padre, gobernando en su pueblo, en su iglesia, y dándole la oportunidad
para que sigas el camino que es Él. Un consejo, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, muy importante en la reconfiguración. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Reconfiguración completa para continuar en esta carrera que la debemos hacer con paciencia, con seguridad en Cristo Jesús. En conclusión, la iglesia no depende de ti. La iglesia no depende de mí. La iglesia depende es de Dios. Y tú y yo dependemos de Dios para poder avanzar, para poder llegar a la meta. Yo estoy aquí, mañana me voy, el ministro con toda esa alegría y esa emoción y ese entusiasmo, aquí le amamos todos mucho, ¿verdad? Pero y el día que el Señor diga, ya, véngase a alegrarme la vida aquí un ratito, por la eternidad, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer la iglesia? ¿Va a desaparecer la iglesia porque ya Quiñones se fue a disfrutar de la presencia de Dios? No, tiene que seguir adelante. ¿Por qué razón? Porque si él logra llegar, dejó un buen testimonio para que todos nosotros lo sigamos. Esa es la meta. Esa es la reconfiguración, seguir el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de Pablo, de Pedro, que cumplieron la misión. Nosotros la tenemos ahora, no desmayemos. Si Cristo te reconfigura, entonces vas a crecer espiritualmente. De lo contrario, seguirás siendo igual. Cuando entendemos que fuimos añadidos a un organismo vivo por Dios, entonces nos dejamos transformar por Cristo Jesús para llegar a la meta. Cuando no entendemos esto, sencillamente queremos seguir siendo los mismos. Y Cristo lo dijo bien claro. El que viene a mí, pero se pone a mirar para atrás, no es digno de mí. El que viene a mí y sencillamente quiere seguir en su configuración mundana, no va a ir al cielo. Así es. Entonces, hoy es el día. Cambiemos, transformémonos, crezcamos y sigamos adelante, porque nos espera una corona de vida. Que el Señor les bendiga.